Abogados de divorcio, ¿cuál es la forma más loca, malvada, divertida, tonta, de cónyuge? ¿Que ha intentado joder al otro? Este me golpea de cerca, porque sucedió entre mis padres. Teníamos un amigo familiar que era abogado y mis padres acordaron que él sería el abogado de ambos como mediador. Entonces, a medida que los activos se dividían, mi madre iba a conseguir la casa, los automóviles, la mitad de su jubilación y una cantidad increíble de pensión alimenticia. Por una suma de $2.500 al mes por el resto de su vida. Mi papá tiene un buen trabajo como empleado municipal, pero eso era probablemente el 70% de su sueldo. Resulta que mi madre y el amigo de la familia realmente se coludieron para estafar a mi padre y hacer que pareciera que así es un acuerdo de divorcio. Papá simplemente no sabía cómo funcionaban estas cosas. Entonces, después de convencerlo, finalmente salió y consiguió su propio abogado. Obtuvo un acuerdo de divorcio muy justo después de eso. Hasta el día de hoy, mamá no puede entender por qué no hablamos mucho con ella. Tenía un cliente cuya esposa lo quería fuera de la casa. Le dije que no se fuera, que solo se mudara a una habitación diferente por el momento, porque una vez que estaba fuera, las posibilidades de que volviera a entrar eran escasas. Le envió un mensaje de texto a su esposa y le digo que se quedaría en la casa. Ella volvió a llamar y dijo que quería que se fuera, y si él no salía pronto, comenzaría a sacar su infelicidad hacia los niños, y les recordaría a los niños que mamá estaba siendo mala con ellos porque papá no se iría. Representé a un chico que estaba en su segundo matrimonio. Su primera esposa falleció de cáncer, él y sus hijos obviamente estaban devastados. Mi cliente era un tipo bastante sensible con un gran corazón. Su segunda esposa podría ser muy encantadora, por eso se enamoró de ella, pero todo fue una fachada. De todos modos, para hacer una larga historia sobre un largo divorcio corto, mi cliente conoció a una mujer muy amable y cariñosa. Durante su caso, realmente se cayeron bien y estaban básicamente comprometidos, a pesar de que su divorcio estaba lejos de terminar. La prometida comenzó a tener problemas de salud. Y le diagnosticaron una forma de cáncer terminal. De alguna manera, la segunda esposa se enteró de esto y trató de usar el diagnóstico de cáncer contra mi cliente en la corte. Ella desarrolló esta loca teoría de que mi cliente había matado a su primera esposa al darle cáncer y que él le estaba haciendo lo mismo a su prometida. El abogado de la segunda esposa, que era bastante bueno, se negó a participar. El abogado nunca abordó el argumento en la corte y ni siquiera le hizo preguntas a la segunda esposa durante el testimonio. Por el contrario, el abogado informó al juez que la segunda esposa deseaba dirigirse directamente al tribunal sobre un problema. El juez le permitió hacerlo, en un movimiento muy irregular. La segunda esposa le contó su loca teoría de la conspiración al juez, y agregó que estaba segura de que mi cliente también había tratado de darle cáncer. En algún momento. Desearía tener una representación artística de la escena, capturando los ojos locos de la segunda esposa, la mirada de vergüenza de su abogado, la mirada de confusión tedio del juez y mi mirada de asco inspirado. Abogado de divorcio aquí. Esposo había estado fuera de la casa durante semanas. Esperó hasta que él estaba en un viaje de negocios, entró en la casa, abrió todos los grifos, tapó los desagües, apagó el horno y se fue. Fue -10 grados. Regresó 5 días después. La casa fue arruinada. El agua se congeló y agrietó los cimientos. No es mi divorcio, pero mi abogada de divorcio me contó sobre un caso en el que ella estuvo involucrada, donde ambos clientes tuvieron que reunirse para discutir literalmente. Sobre todo, el objeto final con el que ninguno de los dos se conformaría era una estatua de conejo de cerámica, una realmente genérica de Home Depot o lo que sea. Cero valor sentimental, pero como era el elemento final, ninguna de las partes quería perderlo. Último y lo alargaron en 3 reuniones separadas para esta única cosa. No recuerdo cuál terminó obteniéndolo, pero una vez que lo resolvieron y firmaron todo, la parte ganadora lo dejó en el escritorio de su abogado como un regalo y se fue. Representamos a un tipo que creía que su esposa estaba agrediendo a los niños. Las
Autoridades estuvieron involucradas, servicios infantiles estuvo involucrado. Nunca estuvo claro cuál era la verdad o si sucedía algo, pero nuestro cliente estaba seguro. Le disparó a su esposa en un intercambio de custodia frente a los niños. Luego se sentó y esperó a las autoridades. Cuando lo visitamos en la cárcel con su abogado defensor penal. Cuando nos íbamos, dijo, bueno, supongo que el divorcio ya terminó. Y se rió. Esta es la primera vez que me quedo sin palabras. Acusó a su ex esposo de abusar sexualmente de sus hijos mientras estaba bajo la atenta mirada de los trabajadores sociales respaldados a nivel nacional que supervisaron su contacto con ellos, lo cual solo era necesario porque no tenía su propio alojamiento. Inherentemente sucios. Después de la sugerencia de abuso de menores obviamente falsa, le advertí sobre las consecuencias de ser atrapado mintiendo sobre eso, es decir, pérdida permanente de custodia. Ella me despidió pero siguió llamando con nombres falsos para tratar de obtener consejos gratuitos que contradecían mis consejos, pero todos los que llamó inmediatamente la vieron. Esto fue hace mucho tiempo y ahora me especializo en litigios de seguros, lo cual es mucho menos feo. La ex de mi tío trató de obtener la mitad de lo que mi abuela dejara cuando ella muera. Mal para ella, mi abuela está pasando por encima de sus hijos, no maliciosamente, mi tío está muy bien económicamente y mi madre también, y va a dejar todo a mi hermano y a mí. También trató de obtener la custodia exclusiva de sus dos hijos, que están en sus veintes,